¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Espero que sí. Y si no, creo que lo van a estar, porque esta es nada más ni nada menos que la última parte del reto de supervivencia de 30 días en Project Zomboid. La verdad es que durante toda la serie hubo infortunios y alegrías, terror y calma. Demasiadas aventuras para resumir en tan pocas frases, así que mejor los dejo con la parte final de la historia de Chino Sosa, el bueno para nada que se convirtió en héroe. El día empezó mal. Ni bien me había levantado se había cortado la luz. No sé en exactitud cuándo fue, pero me di cuenta que alrededor de las 8:30 de la mañana. Por lo que decidí más que nunca en emprender el viaje hasta Riverside para encontrar la revista sobre cómo usar generadores. Pero antes quise ir a cargar combustible en la gasolinera, cosa que fue completamente arbitraria y mal planeada. Hacían varios días que no me alejaba de las cercanías de mi base, y si bien, por un lado esto hizo que no haya zombies cerca de donde vivo, no dimensioné que en el centro de Rosewood habían muchísimos más de lo que pensé. Tanto que ni aún disparando todas mis balas y usando todas mis armas, podía acabar con una fracción de todos ellos. Y esto ocasionó un considerable retraso en mi viaje. Si quería salir de mi pueblo, iba a tener que acabar con todos. La primera estrategia que pensé fue en atraer la mayor cantidad de zombies posibles con la bocina de mi van. Con esto podría juntar a todos en una gran horda y alejarlos, o bien intentar matar a todos los que pueda. Pero el plan salió mal. La mayoría de los zombies venían desde adelante y si no conducía a la suficiente velocidad iba a ser hombre muerto. Manejar con velocidad era una cosa imposible, puesto que la cantidad de muertos vivientes era tal que no tenía espacio alguno para poder pasar sin dañar la van. Me puse nervioso por nimiedades y sin tener otra opción, me bajé de mi van por el miedo a que me devoraran vivo. Mientras escapaba y pensaba un plan sobre cómo podía recuperar mi camioneta, me encontré con una casa trincherada, pero no tenía suficiente material para poder luchar. No tenía gasolina, tampoco los conocimientos para poder puentear un vehículo de emergencia, y encontrar alguno con llaves sin combustible era directamente impensable. Así que aunque no quería aceptarlo, tenía que enfrentarme a la gran horda si quería seguir adelante, si quería seguir vivo, si quería llegar a mi casa y relajarme algún día. Así que ideé un plan. Limpié los edificios cercanos al epicentro de la horda para poder refugiarme en un caso de retirada. Y luego iba a ir acercándome poco a poco hacia el centro, dividiendo el grupo principal de zombies en más pequeños. Y de esos grupos en algunos aún más diminutos hasta que sean fáciles de combatir. Me conocía a la perfección, sabía mis límites y sabía lo que podía hacer y lo que no. Y con un par de armas que fui recolectando, mi ofensiva iba lenta pero segura. Logré llegar hasta un supermercado en el que podía dormir y comer de forma suficientemente segura, dándome tiempos de descanso entre cada enfrentamiento para reponer energías y no terminar exhausto en el medio de una pelea. Hasta que finalmente pude verla, vi mi camioneta. Y aunque el grupo de zombies fuera de reducido y podía encargarme de ellos con suficiente tiempo, el apuro me ganó y decidí usar una escopeta que tenía guardada. El ruido del arma fue suficiente para atraer a todos los caminantes que se habían dispersado, y cada vez que recargaba la escopeta de corredera me daba cuenta de que no tenía los suficientes cartuchos para la masacre que había provocado. Por suerte, parecía que tenía un don disparando. Si bien al principio no acertaba en mis objetivos, en muy poco tiempo y bajo presión mejoré considerablemente, y así estuve, corriendo, apuntando, disparando y matando. El olor a pólvora y la sangre metálica de los muertos vivientes se hacían cada vez más evidentes bajo la luz de la luna llena. Tenía un perfecto conocimiento de mi entorno y no iba a dejar que nadie me atacara por mi retaguardia. Recargada de vuelta, listo para dejar una ráfaga de cuerpos muertos sobre el cemento frío de Rosewood. La cantidad de cadáveres que yacían sobre el suelo era digna de un relato de una leyenda. Y así era, porque todas esas víctimas tenían un mismo asesino: Chino Sosa. Los monstruos que intentaban desgarrar mi carne y romper mis huesos parecían infinitos. Por cada uno que mataba saltaba otro con más odio que el anterior, intentándome infundir miedo, diciéndome con sus gruñidos incomprensibles que me rinda. Pero aún sin balas y llegando a mi límite, no iba a dejar que un par de zombies desheredados me superen. Iba a combatirlos hasta con los dientes si era necesario. El primer asalto fue bastante favorecible. No recibí ninguna herida por parte de los Zeds y había acabado con bastante de ellos. La siguiente opción que pensé para matarlos era fuego. Si se prendía fuego al menos 5, y en aprenderse fuego todos los demás de la horda. Sin embargo, no tenía materiales para hacer un cóctel molotov. Así que cuando regresé a mi base, comí, dormí, descansé y evalué mis posibilidades sobre cómo era el mejor modo de ganar esta guerra. Así que me llevé un par de armas de repuesto y desempolvé mi viejo rifle, del cual disponía bastantes municiones, incluso más que de la escopeta. Esta vez la estrategia iba a ser más explosiva y agresiva. Disparé contra el primer grupo de zombies que vi y a medida que caían los casquillos, más muertos se veían atraídos por el ruido. Yo tenía experiencia en combate abierto y con armas de fuego, por lo que el nerviosismo ya resultaba algo improbable. Hice dar vueltas a una horda que se había formado por las casas de la clase alta de Rosewood. Logré hacer que la mitad de ellos me perdieran el rastro y a los restantes los maté cuerpo a cuerpo. Di un pequeño rodeo y del barrio rico me dirigí nuevamente hacia la van, pero era de noche y tenía que ser precavido. Así que atraje a los caminantes hacia el restaurante e hice la misma estrategia de hacerlos dar vueltas al edificio. Las veredas se fueron tiñendo de rojo y con ello los cadáveres fueron desplomándose al suelo, y para la mitad de la madrugada ya no quedaban amenazas cerca,
por lo que dormí tranquilo en una de las sillas del restaurante. Por la mañana estaba listo para terminar con esta guerra, así que fui realizando ofensivas con las municiones que me sobraban del fusil. Atraje lo que creí que iba a ser la última gran horda a la que tenía que matar. La guerra había terminado, y yo era el claro ganador. Había reducido drásticamente la población no muerta de Rosewood. Tan así era que logré llegar a escondidas entre la niebla hasta mi van, y salí del pueblo a toda velocidad sin mirar atrás. Por culpa del corte de electricidad, las gasolineras habían dejado de funcionar, por lo que tuve que ir hasta mi destino con lo que me quedaba del tanque, que debía ser suficiente. En el viaje no pasó nada del otro mundo. Por supuesto que en el camino había bastantes infectados que podía llevarme por delante, pero no era nada que no pudiera controlar. En medio del camino me encontré con un pequeño pueblo rural. El ruido de mi van atrajo demasiados zombies como para estacionar tranquilo, así que tuve que estacionar a las afueras y explorar el pueblo a pie. Si encontraba cosas de valor, podía guardármelas en la mochila y luego ir de nuevo hasta mi camioneta para guardarlas. En el pueblo encontré suministros médicos y algunas armas con munición. No quedaba nada más que me sirviera, pero antes de irme encontré una camioneta en la estación de policía que estaba mucho mejor que la mía, con más gasolina y más capacidad de almacenamiento. Lo lógico fue abandonar mi viejo vehículo. Seguiría sirviendo, pero la vuelta a Rosewood iba a tener que ser en la nueva camioneta. Yo iba a volver a pie a buscar la otra. El resto del camino a Riverside fue incluso más tranquilo. Llegué y encontré una casa rural cerca del pueblo para dormir libre de zombies. Y por la mañana del día 25 finalmente llegué a la escuela y encontré la maldita revista tan buscada. Y ya que estaba de paso, fui a la estación de policía y saqué un poco de herramientas pacificadoras que se guardaban ahí. La última parada en Riverside iba a ser el bar, y agarré todo el alcohol que pude, especialmente el bourbon, porque con este podía fabricar cócteles molotov, una excelente arma para eliminar hordas masivas. Con todo lo que necesitaba e incluso más, me fui al desolado pueblo de Riverside. En vez de ir por donde llegué, fui por la carretera principal, que también llegaba hasta Rosewood. El viaje fue tranquilo, pero me di cuenta de lo desolado que había quedado mi condado. Aún tenía esperanza de encontrar algún superviviente, pero al ver cómo la carretera se iba llenando de baches, de grietas y de hojas, me di cuenta de que todo lo vivo que había en este mundo eran los muertos vivientes. Yo y los árboles del bosque que rodeaban las ciudades, siempre pacientes, siempre neutrales, esperando en llenar de naturaleza el terreno de las ciudades, terreno que alguna vez había sido suyo. Me tardó 2 días volver a mi hogar, pero el viaje había valido la pena, había sido relajante en cierta parte, y poco a poco empecé a aceptar la soledad que me acechaba. La revista de generadores era lo único que me faltaba para tener una base completamente sustentable. Como era de costumbre, lo primero que hice cuando llegué fue dejar todo lo que conseguí en sus respectivos lugares. Luego tenía que elegir un lugar ideal para poner el generador eléctrico, porque por más que me diera electricidad, hacía bastante ruido que pueda atraer a visitantes no deseados y destruirlo. Así que fabriqué unas escaleras con los materiales que tenía y lo coloqué en el techo, lugar donde la electricidad llevaba todas las partes de mi base y era el lugar más seguro. La base ya era digna de un superviviente, y para disfrutarla, quise dejar de arriesgar mi vida por algunos días. Solo tenía ganas de hacer ejercicio y comer, mientras cuidaba de las instalaciones. Logré ser constante haciendo ejercicio, y mi estado físico mejoraba poco a poco, por lo que por fin podía ver un poco de luz en el oscuro túnel lleno de miseria y suciedad en el que estaba sumido. Y de esta forma pacífica y reflexiva, después de tanta sangre y sacrificio, llegué a los 30 días sobrevividos. Y así, mis queridos espectadores, termina el final del reto de supervivencia de 30 días en Project Zomboid. ¿Esto significa que pueda sobrevivir 60? Pues no lo creo. Quizás el día 31, la inevitable muerte espera a Chino Sosa. Pero de eso se trata Project Zomboid. Tu muerte puede ser prevista o espontánea. La mayoría de las veces el mundo decide castigarte y no darte nada a cambio. Pero Chino Sosa entendió que debe prevalecer pase lo que pase. Todavía debe mejorar en muchas cosas. Pero de eso se trata de ser humano, ¿no? De errar y acertar, de pensar lógicamente y actuar por instinto. Él sigue teniendo motivos para seguir viviendo. Encontró la felicidad en un lugar tan deprimente. Y esperemos, solo esperemos, que Chino Sosa viva una vida feliz y tranquila hasta el final de sus días.